llega un momento muy especial, el que hemos preparado a esta hora para uno de los invitados fundamentales de este congreso. Comienza el acto de reconocimiento a Jacques Delors y está Monsieur Delors en el auditorio. Bonjour, Monsieur Delors. También está Eneko Landaburu, embajador jefe de la delegación de la Unión Europea en Rabat. Egunon, Landaburu jauna. Egunon, muy buenos días. Y la consejera Isabel Celaá. Ella, como saben, es consejera de Educación, Universidades e Investigación. Muy buenos días, consejera. Si les parece, vamos a ver unas imágenes y continuamos. Bueno, voy a dar la palabra a Eneko Landaburu. Como les decía hace un momento, él es embajador jefe de la delegación de la Unión Europea en Rabat, un hombre íntimamente ligado a Europa desde hace muchísimos años. Ha sido director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, entre otras muchas cosas, y en su trayectoria está también haber sido, en los 80, miembro del Parlamento Vasco por el Partido Socialista. Señor Landaburu, cuando usted quiera, adelante. Eskerrik asko. Muchas gracias a todos. Lo que quisiera decir muy brevemente es que me siento muy orgulloso hoy de estar aquí presente en Donosti como vasco y como europeísta. Como vasco, en primer lugar, porque sabemos todos que Jacques Delors jugó un papel importante en la adhesión de España a la Unión Europea. Era presidente de la Comisión y creó esa dinámica en una negociación difícil para que tengamos capacidad, España y Portugal, de unirnos con el club de las democracias. Fue un amigo de España, fue un amigo del País Vasco, porque entrando en Europa teníamos capacidad como vascos de entrar en una realidad de consolidación democrática, de apertura al mundo, que no lo teníamos tanto únicamente en el marco del Estado español. Así que abrió horizontes para los vascos, de poder convivir, de poder desarrollarse, de poder compartir valores, también con la comunidad de los europeos, y de hacer lo que siempre los vascos han sido, un pueblo abierto hacia el mundo, un pueblo abierto hacia las ideas nuevas, hacia las ideas del exterior. Y eso fue muy grande. Y en parte gracias a Jacques Delors. También estoy orgulloso y contento de estar aquí para agradecer al Gobierno vasco de haber organizado este congreso tan importante y de organizar este homenaje al presidente Jacques Delors, y se lo merece, se lo merece. No únicamente porque tiene una mujer vasca, no únicamente. Se lo merece porque es verdad que es parte de estos hombres del siglo XX, del siglo XXI, humanistas, personas de convicciones muy profundas, que son capaces de cambiar la realidad por esta fuerza moral de que la humanidad puede
cambiarse hacia mejor. La reconciliación europea ha sido la demostración que hemos hecho al mundo que a pesar de las guerras, a pesar de los sufrimientos durante siglos, ha habido gente en un momento dado, los padres fundadores, y Jacques Delors es un padre fundador de Europa, que han dicho basta ya. Y en función de valores de convivencia, de respeto, de tolerancia, hagamos lo que parecía imposible a muchos durante siglos, la construcción de una Europa sin guerras, de una Europa sin fronteras mentales y físicas. Así que pasará seguramente a la historia al nivel de Jean Monnet, de Alcide de Gasperi, de Robert Schuman y de otros. Y claro, tener hoy esa posibilidad en nuestra Euskadi querida de tenerle a un personaje así, pues es una gran alegría y muchas gracias, Isabel, por eso. Jacques Delors y Eneko Landaburu colaboran a nivel europeo en diversas fundaciones. Tiene ahora la palabra la consejera Isabel Celaá, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Eneko. Parece que somos amigos, muchos años. Eneko ha jugado un papel extraordinario, como todo el mundo sabe, en Europa, en años bien difíciles, y ahora está jugando un papel interesantísimo en todo lo que significa la embajada en Marruecos de la Unión Europea. Jacques Delors es, como bien ha dicho Eneko, un fundador de la Unión Europea que pasará a la historia. Pero gustatuko litzaidake euskaraz hitz egitea, hasi-hasieran. Nire lehen hitzak euskaraz nahi ditut esan. Badakit zuk, Jacques Delors jauna, ez duzula gure hizkuntza ulertzen, baina badakit halaber biziki maite duzula. Atsegina zaizula, eta maite duzula euskararen doinu gozoa. Euskal Herriko gauzak, usadioak eta paisaiak maite dituzun bezala. Zuk lotura sakonak dituzu gure herriarekin. Izan ere, bihotzaren arlokoak dira zure loturak. Zure sendiaren alde batetik euskalduna zaitugu, eta badakigu Zuberoako leku, Bailara, Mendi eta Herrizkak laket dituzula. Laket dituzun bezala bertako pastoralak eta hango dantzak eta kantu gozoak. Berriro diot, guretakoa zaitugu, etxekoa. Baina zurekiko gure loturak baditu beste alde eta korapilo bortitzagoak. Politika eta Europagintzaren loturaz ari naiz, noski. Europaren izena biziki maite dugu euskaldunok. Europa izan delako gure ametsen gordailu eta orain Europa dugu etxe eta gerisa. Agian Europako herririk zaharrena osatzen dugu euskaldunok, baina berriki sartu ginen geure betiko etxera. Zure eskutik sartu ginen eta zuri zor dizugu harrera ezin hobea jaso izana. Orain gure Europan jarriak ditugu gure asmo, amets eta itxaropenak. Gure etorkizuna Europaren baitan ikusten dugu eta neurri handi batean zuk eragindako Europa dugu geurea. Jacques Delors jaunak beti izan du hezkuntzaren aldeko grina eta ardura. Bere bizitza publikoaren hasieratik jarri zituen begiak hezkuntzaren gana. Lanbide heziketaz arduratu zen oso goiz, eta gero Europako buruzagi zelarik lan bikaina burutu zuen hezkuntzaren alde bere Europako gobernantzan. Berak irakatsi zigun hezkuntza altxor bat dela, geure ondarerik preziatuena. Mila esker, Delors jauna.
zure bizitza Europaren alde eskaini duzulako. Mila esker halaber, hain abegi adoretsuaz Europan hartu gintuzulako, eta mila esker batez ere zaren bezala zarelako. Azkarra, jaioa, argia, sakona, maitekorra, zilegia eta gizonona zarelako. Como saben ustedes, el 5 de mayo fue Robert Schuman quien hizo pública su declaración a favor de la unidad de Europa. En sus primeras frases ya decía textualmente que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Han transcurrido 61 años y Europa tiene instituciones comunes. Abarca a 27 estados y en ella habitamos más de 500 millones de europeos. Europa se constituyó como Unión Europea el día 1 de noviembre de 1993 mediante el Tratado de la Unión Europea que se firmó siendo Jacques Delors presidente de la Unión. La solidaridad de hecho que Robert Schuman reclamaba se convirtió bajo la presidencia del presidente Delors en la Unión Europea, que hoy nos acoge. Es un hecho extraordinario el poder agradecer a un personaje de relevancia histórica su aportación a la humanidad y nosotros hoy tenemos la fortuna de poder rendir homenaje a quien es y ha sido uno de los padres de Europa. Jacques Delors es, en efecto, uno de los artífices relevantes de la Unión Europea y su estatura política e intelectual crece a medida que alcanzamos perspectiva y visión.